Me llamo Esteban Villarreal y tengo 73 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida completamente. El día que mi nieta Isabela me miró desde el umbral de mi propia vivienda y pronunció esas palabras devastadoras, supe que nada volvería a ser igual. Perdóname, abuelo, pero mamá nos ordenó que no te permitamos entrar. ¿Ya no vives aquí? El portazo resonó como un trueno en mis oídos, marcando el momento exacto en que mi propia sangre me convirtió en un extraño frente a la propiedad, por la cual había trabajado durante 40 años. Sin embargo, lo que Carmen, mi hija, ignoraba en ese instante preciso era que sus palabras no me quebrarían como ella anticipaba. Al contrario, me otorgaron la lucidez necesaria para ejecutar la determinación más libertadora de toda mi existencia. Vender aquella casa donde formé a mis hijos y demostrarles que ninguna persona, ni siquiera los lazos de sangre, puede despojarme de lo que legítimamente poseo. Permíteme llevarte 2 años atrás, cuando Mercedes, mi esposa, falleció tras una batalla prolongada contra el Alzheimer. Durante 5 años completos, me transformé en su cuidador exclusivo, presenciando cómo la mujer que había amado durante 48 años se desvanecía gradualmente. Mercedes representaba el corazón de nuestra familia. Organizaba las celebraciones, mediaba en disputas, mantenía unidos a nuestros hijos. Al perderla, no solamente perdí a mi compañera de vida, sino también al pegamento emocional que sostenía a nuestra familia Carmen. Mi hija mayor de 46 años inmediatamente se ofreció para acompañarme durante el luto. «No enfrentarás esto solo», declaró en el funeral. «Me aseguraré de que tengas todo el respaldo necesario». Sus palabras me reconfortaron porque sabía que necesitaría ayuda para atravesar los meses difíciles que se aproximaban. Carmen llevaba 3 años divorciada de un matrimonio que duró 15 años. Tenía 2 hijas, Isabela de 17 y Sofía de 14. Después de la separación, había estado batallando económicamente para sostener a sus hijas. Trabajaba como secretaria en un despacho jurídico, pero su ingreso apenas cubría el alquiler de un apartamento modesto. Una semana después del funeral, Carmen me planteó una propuesta. «Papá, estás solo en esta residencia enorme mientras nosotras nos apretujamos en un departamento costoso. ¿No sería lógico que nos mudáramos contigo por un tiempo?» La sugerencia me pareció sensata. La vivienda tenía 4 dormitorios y yo ocupaba solamente 1. La compañía de mis nietas me ayudaría a sobrellevar la soledad. «¿Cuánto tiempo planean quedarse?», pregunté, «solo mientras me estabilizo económicamente». «Quizás 6 meses, como máximo 1 año», respondió. «Temporalmente». Esa palabra se convertiría en el eje central de mi pesadilla personal. Pero en aquel momento, tener a mi familia cerca me daba esperanza de superar más fácilmente la ausencia de Mercedes. Carmen y las muchachas se instalaron la semana siguiente. Inicialmente todo funcionaba armoniosamente. Isabela y Sofía revitalizaron la casa con sus risas juveniles. Carmen preparaba las cenas y mantenía todo ordenado. Yo me sentía útil nuevamente, ayudando a mis nietas con las tareas escolares y compartiendo historias sobre su abuela. No obstante, gradualmente comencé a percibir cambios sutiles. Carmen empezó a tomar decisiones decorativas sin consultarme. «Esta casa necesita un toque femenino», argumentaba. Cambió las cortinas, reorganizó los muebles, colocó plantas nuevas donde yo solía tener mis objetos personales. Al principio no protesté, porque pensé que era natural que deseara sentirse cómoda. Pero cuando comenzó a guardar las fotografías de Mercedes en cajas porque supuestamente entristecían a las chicas, supe que algo marchaba mal. «¿Por qué escondiste las fotos de tu madre?», le pregunté cuando las encontré en el armario.
No las escondí, las guardé para protegerlas, justificó. Las niñas están adaptándose a vivir sin la abuela, y verla constantemente les complica el proceso. La lógica sonaba razonable, pero mi instinto me advertía que había algo más. Mercedes había sido una abuela amorosa. No tenía sentido que sus fotografías las entristecieran en lugar de consolarlas. Durante los meses siguientes, los cambios se aceleraron. Carmen empezó a hablar de mejoras que quería implementar. «Esta cocina está anticuada», comentó durante el desayuno. «¿No sería buena idea renovarla?» «¿Con qué recursos?», respondí. «Tienes ahorros y yo puedo aportar algo de mi sueldo». «Carmen, esta cocina está perfectamente bien. Tu madre la rediseñó hace apenas 8 años. Los gustos evolucionan. Si vamos a estar viviendo aquí, necesitamos un espacio más moderno». Esa frase captó mi atención. Había transitado del temporalmente original a un futuro indefinido. Cuando le pregunté sobre sus planes a largo plazo, su respuesta fue evasiva. «Seamos una familia extendida feliz. Tú tienes compañía. Nosotras tenemos un hogar cómodo». No había mención de encontrar su propio lugar. No había fecha límite. No había reconocimiento de que ésta seguía siendo mi casa. Carmen continuó haciendo cambios graduales que transformaron la casa. Cambió las cerraduras por seguridad. Instaló un sistema de cable diferente. Comenzó a recibir toda su correspondencia en mi dirección. Pero el cambio más significativo fue en su actitud hacia mí. Dejó de consultarme sobre decisiones domésticas y empezó a tratarme como si fuera un inquilino. «Necesitas avisar antes de invitar gente», me ordenaba. «Preferimos que no uses la sala después de las 9, porque es hora de estudio de las chicas». Cuando intenté dialogar sobre estos cambios, sus respuestas se tornaron defensivas. «Estoy tratando de crear un ambiente familiar armonioso. ¿No quieres que seamos felices aquí?» Como si mi comodidad en mi propia casa fuera secundaria a su felicidad. El punto de quiebre llegó en el aniversario de la muerte de Mercedes. Decidí volver a colocar sus fotografías en su lugar original para honrar su memoria. Cuando Carmen vio las fotos, su reacción fue inmediata y furiosa. «Ya habíamos decidido que era mejor guardarlas», protestó. «No, tú decidiste guardarlas. Yo nunca estuve de acuerdo. Esta casa necesita seguir adelante, no vivir en el pasado. Esta es la casa donde tu madre vivió durante 20 años. Su memoria es parte de esta casa. Papá», me dijo con una frialdad inédita, «esta casa dejó de ser solo tuya cuando nos invitaste a vivir aquí. Ahora es nuestro hogar familiar. Carmen, estás viviendo aquí como mi invitada. Eso no te otorga derecho a cambiar las reglas. Las chicas han estado viviendo aquí durante 1 año. Esta es su casa tanto como la tuya». Esa conversación me dejó claro que Carmen había reinterpretado completamente nuestra situación. En su mente ya no era una invitada, sino una copropietaria de un hogar familiar compartido. Las semanas siguientes, la tensión se volvió insoportable. Carmen empezó a tratarme como si yo fuera el problema. Las chicas comenzaron a notar la tensión, y Carmen las usaba como aliadas en su campaña por el control doméstico. ¿No les parece que la sala estaría mejor si movieran el sofá del abuelo?, les preguntaba durante las cenas. Un sábado por la mañana llegué de hacer las compras y encontré que Carmen había contratado pintores para cambiar el color de la sala sin consultarme. «¿Qué está pasando aquí?», grité al ver a 2 hombres pintando mis paredes. «Estoy mejorando la casa», respondió como si fuera lo más natural del mundo. «Esta es mi casa.
No puedes contratar pintores sin mi permiso. Es solo pintura. Podemos cambiarla si no te gusta. No es solo pintura, Carmen. Es mi autoridad en mi propia casa. La discusión escaló hasta convertirse en una pelea que traumatizó a mis nietas. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Carmen genuinamente creía tener derecho a tomar decisiones unilaterales sobre mi propiedad. Esa noche tuve una conversación seria conmigo mismo. Me di cuenta de que Carmen no había venido temporalmente para recomponerse después del divorcio. Había venido a apoderarse de mi casa permanentemente, ejecutando un plan gradual para convertirme en huésped de mi propio hogar. Al día siguiente, contraté un abogado para entender mis derechos como propietario. Legalmente tiene derecho absoluto a decidir quién vive en su propiedad, me explicó el abogado. Su hija no tiene derechos de inquilino porque no paga alquiler, ni derechos de propiedad porque no está en el título. Puede pedirles que se vayan voluntariamente o iniciar un desalojo legal. Esa tarde tuve una conversación final con Carmen. Creo que es hora de que busques tu propio lugar para ti y las chicas. Su reacción fue de incredulidad total. ¿Estás loco? ¿Quieres echar a tus propias nietas a la calle? No las estoy echando. Les pido que encuentren su propio hogar. Este es nuestro hogar, papá. Llevamos más de un año viviendo aquí. Llevan más de un año viviendo en mi casa como mis invitadas. Somos tu familia. Isabela y Sofía crecieron aquí. Esta casa la compramos Mercedes y yo cuando tenías 5 años. Te fuiste cuando te casaste a los 25. Esta nunca fue la casa de tus hijas. Temporalmente se convirtió en permanentemente cuando tú nos necesitaste tanto como nosotras te necesitamos. La lógica de Carmen era perfecta en su narcisismo. Había reescrito la historia para justificar su apropiación. En su mente, el hecho de que yo hubiera aceptado su compañía me había convertido en codependiente de una situación que ella controlaba. Tienen 3 meses para encontrar otro lugar donde vivir, declaré con firmeza. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. ¿Y si nos negamos? Entonces tendré que iniciar un proceso legal de desalojo. Carmen me miró con shock y furia, entendiendo finalmente que realmente había creído poder apoderarse de mi casa sin consecuencias. Durante las semanas siguientes, la situación se convirtió en guerra fría. Carmen dejó de hablarme, excepto cuando era absolutamente necesario. Las chicas me miraban con confusión y resentimiento, claramente influenciadas por la versión que les había contado su madre. Pero en lugar de buscar otro lugar, Carmen hizo exactamente lo opuesto. Se atrincheró más profundamente, como si su ocupación permanente fuera un derecho que estaba defendiendo. Cambió todas las cerraduras otra vez, esta vez sin darme copias. Cuando protesté, argumentó que era por seguridad familiar y que yo podría tocar el timbre cuando quisiera entrar. Tocar el timbre para entrar. A mi propia casa empezó a recibir visitas de amigos que claramente habían sido informados de que ella era la nueva señora de la casa. Cuando yo aparecía, me presentaba como mi papá que vive con nosotras, en lugar de nosotras, que vivimos con mi papá. El colmo llegó cuando descubrí que había puesto mi nombre en las listas de contactos de emergencia de los colegios como abuelo residente en lugar de propietario de la vivienda. Había oficialmente redefinido mi estatus en mi propia casa. Fue entonces cuando decidí tomar la medida más drástica de mi vida. Contraté un cerrajero para cambiar todas las cerraduras un martes por la mañana, cuando Carmen estaba en el trabajo y las chicas en el colegio. Esta vez yo fui el único que recibió las llaves nuevas. Cuando Carmen regresó esa tarde y no pudo entrar, llamó a mi celular gritando:
¿Qué hiciste con las cerraduras? Las cambié, respondí calmadamente. ¿Cómo vamos a entrar? No van a entrar hasta que tengamos una conversación seria sobre las reglas de mi casa. ¿Estás loco? No puedes dejarnos afuera. Puedo y lo estoy haciendo. Cuando estés lista para hablar como adulta sobre tu mudanza, podemos conversar. Carmen llegó con las chicas una hora después, todas furiosas. Abre esta puerta ahora mismo. Están listas para hablar sobre buscar su propio lugar. No vamos a irnos. Esta es nuestra casa. No, esta es mi casa. Y ustedes son huéspedes que han abusado de mi hospitalidad. Isabela se acercó con lágrimas en los ojos. Abuelo, ¿por qué no nos dejas entrar? Mi amor, tu mamá y yo tenemos que resolver algunos problemas de adultos. Pero esta es nuestra casa. Ustedes han estado viviendo en mi casa, pero eso no la convierte en su casa. La diferencia es quién toma las decisiones, quién paga las cuentas y quién tiene el derecho legal de decidir quién puede quedarse. Esa noche, Carmen y las chicas tuvieron que quedarse en un hotel. Al día siguiente, Carmen regresó sola para negociar. «Esto es ridículo. No podemos vivir en un hotel indefinidamente», protestó. «No tienen que vivir en un hotel. Tienen que encontrar su propio lugar. Y mientras tanto, pueden seguir en el hotel o pueden reconocer que esta es mi casa y aceptar vivir bajo mis reglas». «¿Cuáles son tus reglas?» «Mis reglas son simples. Yo soy el dueño de esta casa. Mis decisiones son finales. Ustedes están aquí temporalmente mientras buscan su propio lugar. Si aceptan esas condiciones, pueden quedarse por un máximo de 2 meses más mientras buscan activamente otro sitio». Carmen aceptó reluctantemente, pero pude ver en sus ojos que no había renunciado a su plan. Simplemente había decidido cambiar de táctica. Durante las 2 semanas siguientes, fingió estar buscando departamentos, pero cada lugar tenía algún defecto. Demasiado caro, demasiado pequeño, mal barrio, lejos de los colegios. Siempre había una excusa. Me di cuenta de que Carmen nunca se iba a ir voluntariamente. Había invertido demasiado en su fantasía de apropiación para renunciar fácilmente. Necesitaba una solución más permanente. Contraté un tasador inmobiliario. Su casa vale aproximadamente $250,000 en el mercado actual, me informó. Con el precio correcto, podría venderse entre 60 y 90 días. Esa noche, tomé la decisión más liberadora de mi vida adulta. Si Carmen quería jugar a ser la dueña de mi casa, yo iba a eliminar la casa de la ecuación completamente. Al día siguiente, puse la casa en venta. Contraté la inmobiliaria más agresiva de la ciudad y les dije que quería una venta rápida, incluso si significaba aceptar un precio ligeramente menor. Cuando Carmen se enteró, su reacción fue de pánico total. ¿Qué quieres decir con que pusiste la casa en venta? Quiero decir exactamente eso. Esta casa se venderá dentro de los próximos 2 meses. No puedes vender la casa donde vivimos. Puedo y lo estoy haciendo. Es mi casa, está a mi nombre y puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Y qué pasará con nosotras? Ustedes harán lo que tendrían que haber hecho hace meses, encontrar su propio lugar. ¿Y tú a dónde irás? Voy a comprar un departamento pequeño donde pueda vivir en paz, sin tener que luchar por el control de mi propio hogar. La noticia causó histeria en Carmen y las chicas. Isabela y Sofía lloraron durante días. Carmen alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas legales vacías. «Las chicas quedarán traumatizadas», me rogaba. «Las chicas aprenderán una lección valiosa sobre la diferencia entre ser invitado a una casa y ser dueño de una casa. ¿Y si te pagamos alquiler? No quiero inquilinos.
quiero mi casa de vuelta o quiero estar libre de la lucha constante. Pero Carmen no se mudó. En cambio, intensificó su campaña de resistencia. Empezó a sabotear las visitas de posibles compradores, diciéndoles que la casa tenía problemas estructurales o que el barrio era peligroso. Su resistencia me confirmó que había tomado la decisión correcta. Carmen había revelado su verdadera naturaleza. Era una ocupante que se negaba a reconocer los derechos del propietario legítimo. A pesar de los sabotajes, encontré un comprador después de 6 semanas. Era una pareja joven con 2 niños que se enamoraron de la casa y ofrecieron el precio completo a cambio de una ocupación rápida. El día de la firma, Carmen hizo su último intento desesperado. Apareció en la oficina del escribano con las chicas, llorando y suplicando que no vendiera su hogar familiar. ¿Estás seguro de que quiere proceder?, me preguntó el escribano en privado. Su familia parece muy angustiada. Estoy completamente seguro, respondí. Mi familia está angustiada porque van a tener que enfrentar la realidad que han estado evitando. Firmé los papeles esa tarde. La casa se vendió por $240,000. Después de pagar comisiones y gastos legales, me quedaron $220,000 limpios para empezar mi nueva vida. Carmen e Isabela aparecieron en mi hotel esa noche para una confrontación final. Espero que estés feliz. Acabas de destruir a tu propia familia, acusó Carmen. No destruí a mi familia. Recuperé mi dignidad. Tu dignidad vale más que el bienestar de tus nietas. Mi dignidad es lo que me permite ser un buen abuelo. Sin dignidad, no soy más que un cajero automático que también hace tareas domésticas. Isabela me miró con lágrimas. Abuelo, ¿por qué vendiste nuestra casa? Isabela, mi amor, yo no vendí su casa, vendí mi casa. La diferencia es que su casa es el lugar donde ustedes toman las decisiones y pagan las cuentas. Mi casa era el lugar donde yo tomaba las decisiones. Pero tu mamá decidió que quería convertirse en la dueña sin comprar la casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora tu mamá hará lo que tendría que haber hecho desde el principio: encontrar un lugar propio donde ustedes puedan ser las dueñas de verdad. Carmen explotó. Eres un viejo egoísta. Solo piensas en ti mismo. Soy un viejo que aprendió que a veces la única forma de mantener el respeto de tu familia es estar dispuesto a perder su compañía. Esa fue la última conversación que tuve con Carmen por 6 meses. Durante ese periodo, usé el dinero de la venta para comprar un departamento hermoso de 2 habitaciones en un edificio con portero y seguridad. Por primera vez en 2 años tenía un hogar que era completamente mío, donde nadie cuestionaba mis decisiones, donde nadie reorganizaba mis cosas, donde nadie me hacía sentir como un intruso. La soledad al principio fue difícil, pero gradualmente descubrí que prefería la soledad con dignidad a la compañía con humillación. Podía decorar como quería, invitar a quien quería, vivir según mi horario. Era libre de ser el dueño de mi propio espacio otra vez. 6 meses después de la venta, recibí una llamada de Isabela. «Abuelo, ¿podríamos hablar?» Nos encontramos en un café cerca de mi nuevo departamento. Isabela se veía más madura, como si los eventos la hubieran forzado a crecer rápidamente. «Abuelo, quiero que sepas que entiendo por qué vendiste la casa», me dijo. «¿Así? Sí. Al principio pensé que eras malo por echarnos, pero después de vivir en nuestro propio departamento, me di cuenta de algo». «¿Qué te diste cuenta?» Me di cuenta de que cuando vivíamos en tu casa, mamá se comportaba como si fuera la dueña. Pero cuando estamos en nuestro propio departamento, ella tiene que comportarse como lo que realmente es: una madre soltera que está haciendo lo mejor que puede.
Sus palabras me conmovieron profundamente. ¿Y cómo se siente vivir en su propio lugar? Se siente real. Se siente como si fuéramos responsables de nuestras propias decisiones, en lugar de estar peleando por el control de algo que no nos pertenecía. ¿Y tu mamá cómo está manejando la situación? Al principio estaba muy enojada contigo. Decía que eras cruel y egoísta, pero después de unas semanas empezó a cambiar. Empezó a tomar responsabilidad por sus propias decisiones. Ya no puede culpar a nadie más cuando algo sale mal. Isabela me contó que Carmen había encontrado un trabajo mejor pagado porque ya no tenía la seguridad falsa de vivir gratis. Había tenido que aprender a presupuestar cuidadosamente, a tomar decisiones financieras responsables, a ser realmente independiente por primera vez desde su divorcio. Creo que vendiste la casa no solo para recuperar tu dignidad, sino también para obligar a mamá a recuperar la suya, reflexionó Isabela. Cuando vivíamos en tu casa, mamá se estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba, alguien que se sentía con derecho a cosas que no había ganado. Pero ahora que tiene que pagar por todo ella misma, está volviendo a ser la mamá fuerte e independiente que yo recordaba. La perspectiva de Isabela me hizo reflexionar sobre mi decisión desde un ángulo completamente nuevo. Tal vez vender la casa no solo me había liberado a mí, sino que también había liberado a Carmen de una dependencia que la estaba transformando en alguien que no era realmente. Durante las siguientes semanas, Isabela empezó a visitarme regularmente. Sofía, que al principio había estado más resentida, gradualmente también comenzó a venir. Pero estas visitas eran diferentes. Ahora venían porque querían pasar tiempo conmigo, no porque estuvieran obligadas a tolerar mi presencia. 3 meses después, Carmen finalmente me llamó. «Papá, ¿podríamos hablar?» Nos encontramos en el mismo café. Carmen se veía cansada, pero también más centrada, como si hubiera estado trabajando en sí misma. «Vine a pedirte perdón», me dijo. «Te escucho». Me di cuenta de que cuando vivíamos en tu casa, me convertí en alguien que no me gustaba, alguien que se sentía con derecho a controlar cosas que no me pertenecían. ¿Y qué te hizo darte cuenta? Vivir en mi propio lugar me hizo entender la diferencia entre ser responsable de un hogar y ser huésped en el hogar de alguien más. Carmen me explicó que durante los meses en su propio departamento había tenido que enfrentar todas las responsabilidades que había estado evitando, pagar todas las cuentas, tomar todas las decisiones, asumir toda la responsabilidad por el bienestar de sus hijas. Al principio fue aterrador, porque durante más de un año me había acostumbrado a vivir en tu casa como si fuera la mía, pero sin asumir las responsabilidades reales, confesó. ¿Y ahora cómo te sientes? Me siento como una adulta otra vez. Me siento responsable de mi propia vida, en lugar de estar tratando de controlar la vida de alguien más. La conversación me dio una satisfacción profunda. No solo había recuperado mi dignidad, sino que también había forzado a mi hija a redescubrir su propia capacidad de independencia. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, preguntó Carmen. Esa posibilidad siempre existió, pero tenía que estar basada en respeto mutuo, no en dependencia unilateral. Ahora podemos empezar de nuevo como adultos independientes que se eligen mutuamente. Durante los meses siguientes, mi relación con Carmen y las chicas se reconstruyó lentamente pero sólidamente. Las visitas se volvieron frecuentes otra vez, pero con una calidad diferente. Venían a mi departamento porque querían estar conmigo. Carmen empezó a consultarme sobre decisiones importantes.
pero como alguien que valoraba mi opinión, no como alguien que necesitaba mi permiso. Un año después de la venta, durante una cena en el departamento de Carmen, Sofía me hizo una pregunta reveladora. «Abuelo, ¿te arrepientes de haber vendido la casa?» «No, mi amor, para nada. ¿Por qué no?» «Porque vendiendo esa casa no solo recuperé mi hogar, sino que también ayudé a tu mamá a encontrar el suyo. Cuando tu mamá vivía en mi casa, estaba viviendo en un lugar que no le pertenecía realmente, tomando decisiones sobre cosas que no eran suyas. Eso la estaba convirtiendo en alguien frustrada y controladora. Ahora vive en su propio hogar, toma decisiones sobre sus propias cosas y es responsable de un espacio que ella misma está creando». Carmen, que había estado escuchando, se acercó a la mesa. «Tienes razón, papá. Cuando vivía en tu casa, me estaba convirtiendo en alguien resentida, porque sentía que tenía responsabilidades sin autoridad real. Pero ahora que tengo mi propio lugar, tengo tanto la responsabilidad como la autoridad, y eso me hace sentir completa otra vez». Esa noche, mientras regresaba a mi departamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado durante los últimos 2 años. Me di cuenta de que vender la casa había sido una de las decisiones más sabias de mi vida, no solo porque me había permitido recuperar mi dignidad, sino porque había forzado a mi familia a crecer de maneras que nunca habrían crecido si yo hubiera continuado permitiendo la situación disfuncional. Carmen había redescubierto su independencia y su fuerza. Isabela y Sofía habían aprendido lecciones valiosas sobre la diferencia entre ser huésped y ser dueño, sobre la importancia del respeto a la autoridad legítima. Y yo había aprendido que a veces la forma más amorosa de tratar a tu familia es negarte a permitir que se aprovechen de ti. 2 años después de la venta, durante la celebración del cumpleaños de Isabela, mi nieta me entregó un regalo que me emocionó profundamente. Un álbum de fotos, documentando nuestra vida familiar desde antes de la muerte de Mercedes hasta el presente. Quería que tuvieras esto para que recordaras que nuestra familia no se rompió cuando vendiste la casa. Se fortaleció, me explicó. Lo que más me impactó fue la última página del álbum, una carta que Isabela había escrito. «Querido abuelo, cuando eras chico, probablemente alguien te enseñó que debes respetar a tus mayores, pero lo que nos enseñaste es algo diferente y más importante, que los mayores también merecen respeto, y que a veces tienen que luchar para conseguirlo, incluso dentro de su propia familia. Vendiendo tu casa nos enseñaste que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Nos enseñaste que ser familia no significa tener derecho a abusar de la generosidad de otros. Nos enseñaste que la dignidad es más importante que la comodidad. Pero sobre todo nos enseñaste que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para exigir el trato que mereces. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por amarnos lo suficiente como para enseñarnos estas lecciones difíciles. Con amor y respeto, Isabela». Esa carta me hizo llorar, pero eran lágrimas de satisfacción. Lágrimas de un hombre que había tomado una decisión difícil y había vivido para ver que era la decisión correcta. A ti que me estás escuchando, quiero dejarte con las lecciones más importantes que aprendí. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te convierta en un extraño en tu propio hogar. Nunca confundas la generosidad con la renuncia a tus derechos. Y nunca tengas miedo de tomar decisiones drásticas cuando las decisiones graduales no han funcionado.
Si alguien en tu vida está abusando de tu hospitalidad, establece límites claros inmediatamente. Si alguien está tomando decisiones sobre tu propiedad sin tu permiso, recupera el control inmediatamente. Y si alguien no respeta tu autoridad en tu propio espacio, no tengas miedo de remover ese espacio de la ecuación. La dignidad no se negocia, el respeto no se suplica y tu casa es tu castillo, sin importar quién quiera conquistarlo. Mi historia terminó mejor de lo que jamás esperé. No solo recuperé mi dignidad, sino que ayudé a mi familia a encontrar la suya. No solo recuperé mi hogar, sino que ayudé a mi hija a crear el suyo. No solo enseñé una lección sobre respeto, sino que recibí una educación sobre el poder transformador del amor firme. Vender esa casa fue la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Y si tuviera que hacerlo otra vez, no dudaría ni un segundo, porque al final del día prefiero vivir solo con Dink. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.